¿Tienes miedo respecto a ganar dinero por internet porque te preocupa el tema de los impuestos? Si vas a tener que pagar muchos impuestos, si tengo que tener un contador, si cómo hago todo ese tipo de cosas, si el tema de empresas, y mira, el hecho de ganar dinero y el hecho de ganar mucho más dinero, sí, te lleva a tener que subir de nivel y a manejar muchas más variables. Y si no quieres perder ese dinero, pues necesitas aprender acerca del manejo de impuestos, ¿vale? Hay cosas que puedes hacer para que tus impuestos sean un poco más bajos, o si quieres que tus impuestos sean un poco más altos para hacer conveniente para los bancos para pedir más préstamos, pues básicamente hay cosas que sí o sí debes saber y son principios que funcionan en Colombia y que funcionan en Latinoamérica y que funcionan en Estados Unidos que sí o sí debes tener en cuenta, ¿vale? Así que quédate hasta el final de este video para tener una mini asesoría, algunas ideas para aquellos que son creadores de cursos, gente que gana como afiliados, como lanzadores. Este video lo necesitan ver hasta el final. Así que si conoces a alguien que le interese ese tema de impuestos porque lo esté manejando mal, pues envíale este video porque créeme que le va a ser muy pero que muy conveniente, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí en este video? Voy a responderte en esencia tres cosas, ¿vale? ¿Por qué es mejor ser persona jurídica que ser persona natural? Si debes tener empresa en tu país o en Estados Unidos y ¿por qué el tema de pagar más o menos impuestos? ¿Cómo funciona todo este mundo? ¿Vale? Es una asesoría que literal a mí me costó $100 y que ahora la voy a publicar por aquí, por internet. ¿Por qué? Para aportarle mucho valor a nuestra comunidad. Espero que lo agradezcan compartiendo mucho este video, ¿vale? Así que empecemos con esta masterclass de impuestos, siendo un emprendedor digital. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos cosas que sí o sí debemos visualizar, ¿vale? Y es que existe como tal una persona natural y existe como tal una persona jurídica. Esta persona jurídica lo que tiene es que los impuestos se manejan de manera diferente. De hecho, por lo menos en Colombia como tal, los gastos deducibles de impuestos en persona natural, y vuelvo a decirlo por aquí, ¿vale? Esto no es una asesoría financiera, esto es simplemente un video de YouTube de alguien que paga impuestos y que quiere darles unas cuantas ideas a su comunidad respecto al tema de pagar impuestos, ¿vale? Así que no es una asesoría jurídica, asegúrate en tu país que todo esto sea así, que se mantenga actualizado porque año a año cambian las cosas, pero bueno, vamos a ver eso por aquí. Entonces, gastos deducibles que puedes tener como persona natural, que sería una persona sin empresa, pues básicamente 40%. Gastos deducibles que puedes tener como tal, siendo una empresa, y aquí es donde se puede poner bien interesante, es el hecho de tener una empresa al 100% con gastos deducibles de impuestos. ¿Cómo se pueden hacer este tipo de cosas? Hay varios factores, pero en esencia, y el principio que tienes que tener en cuenta, es que si tú ganas $10,000, al gobierno le conviene que tú lo reinviertas. ¿Por qué? Porque es que si tú ganaste este dinero por aquí, y tú dices, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a otro país a gastármelo. ¿Sabes? Al gobierno como que no le conviene. Eso no beneficia a muchas personas. Pero en cambio, lo que sí beneficia es que tú dices, ok, ¿cómo hago para ganar más dinero? Y entonces, tú eres un creador de contenido, por ejemplo, en tu actividad económica, creador de contenido o afiliado o persona que presta servicios de consultoría a otras empresas, formación para el trabajo, distintas cuestiones, ¿vale? Entonces, en este aspecto en particular, lo que pasa es que si tú dices, ok, si yo me dedico al marketing digital, entonces yo voy a invertir en cursos para poder mejorar, pues básicamente en todo este aspecto. Y además de eso voy a invertir en un equipo de trabajo. Entonces, pues básicamente llegas y agrandas como tal tu empresa y dices, ¿sabes qué? Voy a tener un diseñador, un camarógrafo, voy a tener una persona que me ayude con esto y básicamente das empleo. Y además de eso necesito unas oficinas. Entonces, pues básicamente vas y te consigues un lugar, unas oficinas y esta es básicamente tu reinversión de esos $10,000, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, ¿sabes qué? Quiero ganar más dinero. Y como quiero ganar más dinero, pues básicamente necesito reinvertir, ¿vale? Ese principio es bien interesante porque al gobierno le conviene que nosotros reinvirtamos en la empresa. ¿Por qué? Porque es que si nosotros reinvertimos, estamos generando un bienestar generalizado alrededor de todos los que nos rodean. Piensa en lo siguiente, y esto es bien interesante de pensar. Y esto es muy anticomunista, ¿sabes? Somos súper capitalistas en este canal, ¿vale? Mira, si tú eres una persona que decide regalarle el dinero a alguien, eso no va a ser sostenible a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque le estás regalando a alguien simplemente por existir. Y este es un tema bastante complicado, porque pues, simplemente estás gastando dinero ahí. Pero si en cambio tú le das dinero a alguien que sabe cómo hacer más dinero, pues básicamente ese dinero se va a multiplicar y va a beneficiar a muchas más personas. De hecho, hasta la misma Biblia tiene una parábola en donde ejemplifica todo este aspecto como tal. En donde a una persona se le dieron, creo que eran algo así como
3 dones, a otra persona se le dieron 5 dones y a otra persona se le dieron 10 dones. A la persona que le dieron esos 3 dones decidió enterrarlos y cuando tuvo ese momento de volver con el rey a entregárselos, le dijo, ten aquí mis 3 dones porque los enterré y no hice nada con ellos. Entonces, ¡pum!, castigos para él. Y luego esa otra persona con los 5 dones llegó y le preguntó, bueno, ¿y tú qué hiciste? No, yo los invertí y ahora te entrego estos 5 dones y ahora yo me quedo con 3, que fueron mis ganancias. Y luego el otro, el de los 10 dones, igual. Básicamente los reinvertí y ahora tengo 20 dones. Entonces, ¡pum! Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rey, como tal, felicitaba a aquellos que reinvertían y que hacían crecer mucho más ese dinero. Porque es como que les permite tener un bienestar mucho más a largo plazo y en general a todas las personas que los rodean. Piensa lo siguiente. Cuando tú reinviertes en tu negocio y ganas más dinero, significa que estás haciendo ganar mucho más dinero a todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque tú le compraste a alguien ese curso, entonces beneficiaste a la persona de ese curso. Porque si tú tuvieras ese dinero guardado, pues ese dinero no sirve para nada. Hay que tenerlo en movimiento, hay que tenerlo en circulación. Entonces lo reinvertiste en el curso, ¿vale? Algo valioso y algo que te va a permitir generar más dinero. Y al del curso, pues le pagaste dinero. Si no tuvieras ese dinero, no, la persona de los cursos no puede vivir vendiendo cursos porque sencillamente no hay quien se los compre. Entonces necesitas que la población tenga dinero para que te pueda comprar, ¿vale? Así que te conviene que a todos les vaya bien en general para que a ti también te vaya bien. Para que a ti, pues la gente tenga dinero para comprarte. Ahora, ese equipo como tal, le diste empleo a 3 personas, 4 personas, 5 personas, 10, 50, 100 personas. Entonces, mira que ese hecho de que tú digas, no, ¿sabes qué? Solo voy a ganar este dinero por aquí y me lo voy a guardar. No le conviene a nadie. Pero si en cambio tú dices, yo voy a hacer que este dinero me genere más dinero, le conviene a todo el mundo. De hecho, a todos en el país en general nos conviene que a los empresarios y a los emprendedores les vaya muy bien, porque si les va muy bien, ¿qué significa? Que van a reinvertir y por ende van a generar más empleos, van a poder generar mucha más riqueza económica y al haber más dinero en circulación, a todos nos conviene. Piensa lo siguiente, si estas 3 personas no tuvieran empleo, por ejemplo, no podrían ir a un restaurante a comerse una pizza. Por ende, el hecho de que tú no reinviertas en tu negocio y que no des empleo está haciendo un efecto negativo en la señora de la esquina que vende pizzas, ¿vale? Así se mueve la economía. Así que tenemos que entender que al final todo está fluyendo. Y además, si esas personas, por ejemplo, no tuvieran empleo, no podrían, por ejemplo, no sé, pagar como tal un medio de transporte, no podrían pagar la gasolina o no podrían pagar sus impuestos y por ende el gobierno no podría funcionar, ¿sabes? Entonces, a todos nos conviene que ese dinero como tal circule. Ahora, aquí viene este punto tan importante en este tema de impuestos. Y además el de la oficina también, el de la oficina se ve beneficiado. Y bueno, en general, esto es como funciona un poco la economía. ¿Qué es lo que le conviene al gobierno? Que tú hagas esto. Y cuando tú haces esto, te da beneficios fiscales. En esencia, es eso. Entonces, tienes que reinvertir en tu negocio y hacerlo como persona jurídica para que el gobierno te dé ciertos beneficios fiscales y de esta manera no tengas que pagar tantos impuestos porque estás reinvirtiendo en tu negocio, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si tú, en vez de esos $10,000, los reinviertes en irte de vacaciones o irte a una playa? Pues que al gobierno no le conviene y por ende te va a cobrar por eso que te gastaste en otras cosas, ¿vale? Pero si tú lo reinviertes, pues de esta manera las cosas funcionan mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Y esto se lo debo a un amigo, a un buen amigo, Luis, de Soy Rico Comunidad. De hecho, súper recomendado si quieren aprender mucho más de esto. Por ahí nos estamos proyectando inversiones con él. Así que bueno, ahí aprendiendo un poquillo, paso a pasillo de él. Aunque hay muchas personas que se dedican a este tema también, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí que, por ejemplo, si tú tienes $100,000, tú, por ejemplo, en seguridad social, tienes que pagar más o menos por esos $100,000. Si fueras persona natural, tienes que pagar más o menos unos $10,000, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente eres persona natural y tienes que pagar esa cantidad, ¿sabes? Entonces es como, wow, te duele, porque tienes que pagar bastante dinero al gobierno. Y ese es un tema complicado, ¿no? Pero son gastos que tenemos que tener como empresarios y en general en la vida. Uy, acabo de mover la cámara por aquí, se acaba de descontrolar. Mira que ahí ahora está meneándose. Pero bueno, sigamos con la explicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú, por ejemplo, eres empresa? Que estos $10,000 ya no serían 10,000, sino que pueden convertirse en 1,000, ¿sabes? ¿Cómo se puede hacer este tipo de cosas? Hay un tema bastante complejo aquí que no voy a explicarlo, pero lo que sí te puedo decir es que es muy conveniente que seas empresa por esos beneficios fiscales, porque te permite que el 100% puedas tener beneficios fiscales, en cambio que las personas naturales pues solo pueden tener el 40% de beneficios fiscales. ¿Y por qué lo hacen así? En general los gobiernos lo hacen así. Si lees a Robert Kiyosaki vas a encontrar mucha información respecto a esto en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué?
Porque las reglas las hicieron los ricos y literalmente para los ricos. Y es una cosa que tú dices como, ¿qué? La gran conspiración y todo ese tipo de cosas. No, pues es que las cosas funcionan así. Y es muy conveniente que funcionen así, beneficiando a las empresas. Porque al final son las que traen más riqueza a toda la población en general. Son las que reparten literalmente la riqueza y la crean. Porque si tú vendes, por ejemplo, a otros países, estás trayendo riqueza a tu país y eso está haciendo crecer el flujo de efectivo que se está moviendo todos los días a través del país. Y cuando tú reinviertes, haces un equipo más grande, tienes una empresa más grande, beneficias a muchas personas y por ende, pues todo fluye y es mucho, pero que mucho más bonito, ¿vale? Ahora, hablemos acerca de si debes tener empresa en tu país o en Estados Unidos. Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tú eres una personita. ¿Vale? Tú eres una personita que está en un país. Y como estás en ese país, pues básicamente tú compras en ese país, gastas en ese país y por ende te conviene lo siguiente. Si mueves un monto bajito, literalmente, hablemos acerca de un monto, por ejemplo, 10 mil, 20 mil dólares al año. Dependiendo del país, esto varía un poco, por lo menos en Colombia pueden ser unos 50 millones de pesos al año. A partir de ahí ya te conviene ser empresa, pero antes te conviene ser simplemente persona natural porque no pagas tantos impuestos. Pero ya si empiezas a mover montos mucho más altos, ser persona natural es carísimo, te conviene mucho más ser una persona jurídica y básicamente pagar impuestos como persona jurídica por todos los beneficios fiscales y por distintas cuestiones. Entonces, si tú vas a mover mucho dinero en tu país, si quieres invertir en bienes raíces, si quieres hacer inversiones, si quieres, por ejemplo, literalmente, este es un sueño bastante noble y bastante bonito, es el hecho de darle, por ejemplo, una casa a tu mamá o darle una casa a tu familia o a este tipo de cosas, que es un sueño que muchas personas tienen, pues esto te conviene tener empresa en tu país, ¿vale? Porque vas a hacer inversiones. Ahora, con este tema es bien interesante y bien importante tener en cuenta que es una cuestión de años, ¿vale? Tú, por ejemplo, llegas y pagas impuestos, tú generas un dinero como tal en el año, no sé, 2032 y pagas impuestos, algunos impuestos los pagas en el 2032 y otros impuestos los pagas en el 2033. ¿Vale? Entonces, en este aspecto, te conviene mucho, pues básicamente, mover las cosas bien en el 2032 para que en el 2033 el golpe de pagar impuestos, pues lo tengas ya controlado, lo tengas bien gestionado y lo tengas bien planeado, ¿vale? Pensamos muy anualmente. Y dependiendo de tu comportamiento el anterior año, los bancos te van a ver con buenos ojos o te van a ver con ojos de, pues básicamente no le va tan bien, ¿vale? Entonces, varía dependiendo de muchos factores en este aspecto. Ahora, lo que yo sí te recomiendo como tal, por cómo se mueve un poco la economía, es tener empresa en tu país y empresa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al tener empresa en Estados Unidos puedes acceder a distintas cuestiones o beneficios fiscales que son muy buenos. Como por ejemplo el hecho de poder invertir en las bolsas de Estados Unidos y poder invertir pues básicamente con tu empresa. O tener bienes raíces que te renten mes a mes en Estados Unidos. Y además de eso, es una comunicación entre empresas, ¿sabes? Empresa de Estados Unidos envía dinero por un servicio a empresa colombiana y esta empresa colombiana emite factura y básicamente todo está bajo el margen legal como tal, ¿vale? Todo esto tienes que tener un contador, tienes que tener un administrador, tienes que tener un equipo de personas que se estén encargando de todo este tipo de cosas, porque es un tema bastante delicado y si tienes mal la contabilidad o distintas cosas, pues básicamente vas a terminar pagando más impuestos, multas e incluso cosas bastante negativas, ¿vale? Así que conviene tenerlo muy claro y muy bien, ¿vale? Ese aspecto, créeme que te va a ayudar bastante. Así que ten empresa en tu país y ten empresa en Estados Unidos. Si estás en Bolivia, ten empresa en Bolivia, en Estados Unidos. Si estás en Argentina, ten empresa. En Argentina se puede crear empresa. Dios mío, las cosas en Argentina, no sé, las noticias que nos llegan son súper locas. Pero bueno, hablando en serio, crea empresa en tu país y crea empresa en Estados Unidos. Y de esta manera vas a poder proteger tu capital. Es muy importante que tengas esto en cuenta. Hay personas, y yo creo que la mayoría de estas personas ya se habrán ido a este momento del video, que dicen, sabes que yo no quiero pagar impuestos, entonces simplemente no voy a ver hacia allá y ya no los pago, ¿sabes? Y luego terminan con multas a lo largo de todo el tiempo. Porque si tienes una cuenta de banco, el gobierno sabe cuánto dinero estás moviendo. Todo eso lo tienen que reportar al gobierno. Anualmente existe un informe, no recuerdo el nombre, pero tienen que reportarlo al gobierno y por ende el gobierno sabe cuánto dinero estás moviendo y tú tienes que entregarle las facturas y las justificaciones de cuánto dinero se gastó o si no se gastó o en qué se invirtió o en qué todo este tipo de cosas. Cuánto dinero tienes en efectivo, absolutamente todo. Y cuando haces esto, pues básicamente empiezas en base a eso a pagar impuestos. Pero si no lo haces, le estás diciendo al gobierno que no has gastado nada de ese dinero y que lo tienes guardado debajo del colchón y te va a cobrar impuestos en base a todo eso que tengas debajo del colchón. Y eso es un problema gravísimo, ¿vale? Así que
deja de huir de los impuestos y empieza a educarte en todo este tema, ¿vale? Ahora, pagar más o pagar menos impuestos, que aquí viene un tema que yo al principio me quedaba súper loco. Yo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, como a ti te conviene, por ejemplo, dependiendo de lo que quieras hacer, si tú quieres invertir en bienes raíces, te conviene demostrarle a los bancos y al gobierno que tú, pues básicamente, tienes un negocio rentable. Es decir, que estos $10,000 te pueden estar quedando, no sé, unos $5,000 en tu cuenta de banco. Y que tú dices, ok, me está quedando dinero. Tengo ese dinero ahí y me gustaría hacer alguna inversión o algo con ese dinero, ¿vale? Cuando tú demuestras esto, entonces para los bancos es atractivo prestarte dinero, porque muestras que tienes un negocio en el cual tienes un flujo de efectivo interesante con el cual puedes invertir, ¿vale? Pero si en cambio tú tienes un negocio que como tal, mes a mes sí estás generando $10,000, pero que está generando, no sé, $500 en rentabilidad que te quedan a ti, pues esto ya no es tan interesante para los bancos, porque dicen, ok, sí, está ganando $10,000, pero es que le están quedando solo $500 en la cuenta de banco, entonces no es tan interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo poderoso aquí? Que dependiendo de cómo manejes tu contabilidad, tú puedes apostar a mostrar mucha más rentabilidad o tú puedes apostar a mostrar menos rentabilidad. ¿Qué pasa con esto? Que pueden literalmente, y hay gente que lo hace, tener empresas que están constantemente en equilibrio o en pérdida, que literalmente sus números están en negativo, ¿vale? Y esto puede ser conveniente si quieres conseguir X cosas. Pero en cambio tú dices, no, yo quiero invertir en bienes raíces. Entonces me conviene tener una rentabilidad mucho más alta y en base a esta rentabilidad pagas más impuestos, pero te permite, por ejemplo, hacer más inversiones, ¿vale? Entonces depende de lo que quieras. Tienes que tener algo bien en cuenta y es que, por ejemplo, si tú ganas, vamos a colocarlo por aquí, $100, muchos gobiernos, muchas empresas, no, sí, los gobiernos como tal, no te van a cobrar directamente esos $100. Algunos sí, algunos no, pero supongamos que tienes unos gastos de menos $90. Estos gastos de menos $90 te hacen que te quedes con $10. Estoy escribiendo con la otra mano porque ya la otra mano no me da para meterme por allá. Entonces, las letras están súper extrañas, ¿vale? Entonces, $100 menos 90 te quedan $10. Entonces, te cobran los impuestos en base a esto, ¿vale? Entonces, si tú tienes mucho más dinero como tal que te está quedando en rentabilidad, que ganas 10,000 y después de gastos te quedan 5,000, pues básicamente te van a cobrar impuestos en base a esto. Pero si tú, por ejemplo, ganas 10,000 y solo te quedan 500, te cobran impuestos en base a $500. Entonces, pues básicamente pagas menos impuestos, ¿vale? Porque es proporcional a lo que estás ganando y a lo que te está quedando después de gastos, ¿vale? Entonces, cuando tú haces ese movimiento de ser mucho más rentable, pagas más impuestos y por ende te ves mucho mejor ante los bancos y por ende te prestan mucho más dinero y por ende tienes más tarjetas de crédito y por ende básicamente tienes mucho más apalancamiento. Pero tú dices, no quiero invertir, pues básicamente ten una rentabilidad baja que estés mostrando en contabilidad, ¿vale? ¿Cómo hacer todo ese tipo de cosas? Estarás diciendo, Jonathan, yo necesito una asesoría en esto y quiero decirte algo bien importante. Si estás ganando 10,000, 20,000, 50,000 dólares al año vendiendo productos digitales a través de internet y estás en Colombia, tengo un contacto que puede ayudarte. Y si estás en Perú, también tengo otro contacto que puede ayudarte. Si estás superando esos montos, 20,000 dólares hacia arriba al año, te conviene mucho asesorarte en este mundo. Si tienes montos por debajo de eso, ni me escribas, ¿sabes? Porque no me escribas hasta que factures esa cantidad de dinero, ¿vale? Escríbeme aquí a Instagram y yo te voy a poner en contacto con estas personas, ¿vale? Que son mis asesores y que te van a poder estar ayudando. Y la persona de Perú es un buen amigo mío y también súper recomendado. Sé que maneja cuentas de algunos marketers grandes como tal. Así que también está toda la explicación de todo eso, ¿vale? Yo por entender algunas cosas de estas, literalmente pagué $100 por una asesoría jurídica. Jurídica no, una asesoría contable. Esto ha sido un video en YouTube gratis que te está contando unas cuantas ideas y que ya te da luz respecto a cómo manejar el tema de los impuestos, ¿vale? Es una pequeña cosilla, ¿vale? Es una pequeña cosilla. Pero si quieres como tal un asesor y contratar servicios de una persona que te va a hacer que no pagues demasiados impuestos, porque es que mira, si tú estás sin hacer contabilidad, si tú no demuestras tus gastos, si tú no lo llevas bien, estás diciendo al gobierno que de los $10,000, 10,000 siguen en el bolsillo y 10,000 siguen en el colchón, ¿sabes? Y entonces vas a pagar muchos más impuestos aquí. Pero si en cambio llevas bien la contabilidad, pues vas a encontrar tu rentabilidad real y en base a eso vas a pagar los impuestos y pues en base a eso vas a tener las cosas como quieres, ¿no? Y si quieres invertir en bienes raíces, vas a poder verte mucho más bonito de los bancos para poder invertir en bienes raíces, ¿no? Así que
Eso es algo que sí o sí debes tener en cuenta. Sin más que decirte, mi querido amigo, suscríbete ya mismo a este canal, escríbeme a Instagram si necesitas alguna asesoría de este estilo y te pongo en contacto con las personas que lo hacen y ahí está. ¿Podrían cobrarte unos $100 por entrar? Podría ser que sí, podría ser que no, varía un poco la tarifa, así que tenlo en cuenta porque este tema es muy valioso. Si facturas más de $20,000 al mes, vale mucho la pena que lo tengas, si no vas a terminar pagando mucho en impuestos y vas a decir, ¿por qué no le hice caso a Jonathan? ¿Vale? Así que no huyas de los impuestos porque el gobierno, si tienes cuentas de banco, sabe cuánto ganas y ya está todo reportado. Así que a moverse con eso, chicos. Y sin más que decirles, gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Vamos a hablar mucho más de marketing, pero necesitaba hablar de ese tema de impuestos porque sé que les podría venir muy bien a aquellas personas que están vendiendo bastante. Sin más que decirte, nos vemos.